7 de la mañana con 17 minutos. Félix Pilay, nuestro próximo invitado, se encuentra ya con nosotros en el set para entrevistas en vivo, catedrático de la Pontificia Universidad Católica, y vamos a referirnos a la crisis económica del país y el anuncio de auditoría a la deuda pública. Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por invitarme. Para mí siempre es un placer estar en este medio de comunicación y es una oportunidad para poder explicar al país, a la provincia, de lo que está pasando en la economía local y nacional. ¿Cómo está la economía de nuestro país? Bueno, de acuerdo a lo que ha dicho nuestro presidente, el Lenín Moreno, nos ha dado un baño de sinceridad de lo que es la deuda, sobre todo la deuda externa y la deuda interna, porque recordemos que en el pasado se decía que el endeudamiento del Ecuador era mínimo y que en realidad no afectaba su normal desenvolvimiento en el país, pero lo que ha hecho el presidente Moreno es, reitero, sincerar esta deuda, en lo cual se establece que efectivamente la deuda del Ecuador está sobre los 42.000 millones de dólares, aparte de la otra deuda que era una deuda oculta que se tenía en el pasado, que suman en su totalidad casi el 59% del PIB. Es decir, estamos ahora hablando de que la deuda del Ecuador, tanto externa como interna, sumarían el 59.000 millones de dólares, lo que es equivalente al 60% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Y la ley establece que únicamente debería ser el 40%, estamos sobrepasados con el 20%. Sí, efectivamente lo que se quiso hacer en el gobierno pasado, con el mismo equipo económico que tenemos ahora, con el gobierno de Lenín Moreno, es que la deuda en realidad se la dividió entre deuda externa y deuda interna, y entre la deuda externa nosotros teníamos que no sobrepasaba lo que dice, que no llegábamos al 40%, pero ahora con lo que ha hecho el presidente Moreno, que es lo que se debió hacer en el pasado, ahora ya sabemos que la deuda está sobre el 40%. ¿Cómo confiamos que lo que nos está diciendo ahora es real? Es decir, como usted dice, hay un baño de sinceridad. ¿Qué tan bueno será ese baño? Porque es el mismo equipo. Es difícil pensar que una persona, él mismo, vaya a transparentar lo que antes no lo hizo. Mira, en alguna ocasión conversábamos que las cifras son cifras. Las cifras pueden ser objeto de maquillaje. Y eso lamentablemente ha pasado, no solamente con este gobierno, sino en el pasado. Las cifras han sido objeto de utilización para algunas decisiones que se han tomado. Y bueno, lo que hemos visto nosotros en el Ecuador, en el pasado gobierno, es que se hizo exactamente lo mismo que se ha hecho en el pasado. Nos dicen unas cifras mientras se ocultan otras, y esto con seguridad para alcanzar algunos réditos. Eso no nos garantiza que el actual equipo, que es el mismo equipo financiero del gobierno anterior, que fue lo que hizo, no esté haciendo exactamente lo mismo y nos dé de a dosis, es decir, sube ahora al 60% y después puede subir un tanto más. Pero la preocupación es, para el ciudadano común y corriente, este elevado porcentaje con relación al Producto Interno Bruto en la deuda general del país, ¿cómo nos va a afectar? ¿Es posible que venga un paquetazo económico? Bueno, lo que se ve es que en los próximos días no, por una razón. Porque nosotros acabamos de presentar, digo nosotros, el país, a través del presidente Moreno, acaba de presentar la proforma presupuestaria para el 2017, porque no teníamos, debido a que fue prorrogada por el presidente Correa. Ahora está todavía, ya está elaborada, falta que la Asamblea la apruebe. La Asamblea tiene un mes para aprobarla. En caso de que no la apruebe la Asamblea, esto pasaría por el Ministerio de la Ley. E inmediatamente tiene que empezarse ya entiendo que debe estar elaborándose la proforma presupuestaria del 2018, que deberá ser enviado a finales de octubre a la Asamblea. Y ahí podemos estamos en un choque ahí de proforma presupuestaria, claro, y tiempos. Que no debería ser, porque se supone que es proforma presupuestaria, el presupuesto es antes de, y estamos terminando el 2017. Eso implica que ya más o menos el 60 o el 70% ya ha sido consumido antes de que se presente a la opinión pública. Y entonces, ¿no hay posibilidad de paquetazo? Sí, yo entiendo que por ahora no, pero obviamente lo que podría venirse en el futuro es un poco incierto. Entendiéndose que hay que entender eso y la ciudadanía sepa. Nosotros tenemos como en la casa, que tenemos necesidades y un valor específico. No sé, usted gana 100, 200 o gasta, perdón, tiene el presupuesto del año y tiene que saber de dónde lo financia. Es decir, lo va a financiar porque más miembros de la casa aporten, que serían más impuestos,
lo está financiando a través de préstamos que vienen de afuera, pero en qué condiciones. Entonces, en esta situación económica, ¿qué alternativas nomás tiene el presidente? Bueno, una de las alternativas que tenía el gobierno era sincerar la deuda, porque lamentablemente los organismos internacionales no podían seguirle prestando dinero al país mientras no se tengan claras las deudas, es decir, cuánto es lo que debe en realidad para poder dar crédito. Es más o menos como una persona en un banco. Si te quieres dar un crédito, te averigua todo para saber si estás en condiciones de darte crédito o no. Pero ahora vamos a darse cuenta que no estamos, o sea, que estamos en peores condiciones de las que decíamos. Sí, por supuesto, pero al menos ya están transparentadas un poco. Aunque la opinión internacional sostiene que la deuda externa e interna del Ecuador superaría el 90% del Producto Interno Bruto. Obviamente, eso habría que verificarlo. Porque ellos dicen eso, tienen esa percepción, y nuestras autoridades dicen solo el 60%. Es posible, habría que, por eso es importante lo que de alguna manera se ha dicho, el tema de la auditoría financiera, de la deuda pública del Ecuador. Ahí se podría determinar exactamente. Ahora, esta auditoría no puede ser entre los mismos miembros que han estado en el poder ya desde el pasado, tiene que ser independiente. Antes de eso me gustaría decirte que la opinión pública y los analistas independientes consideramos que el presupuesto general del Estado o la proforma presupuestaria que elaboraría el presidente Moreno debería ser menos de lo que se ha dicho. Por ejemplo, se dijo que la proforma está sobre los 36.800 millones de dólares. Aquí hay un poco que no se entiende, por una razón. Si en el caso del presidente Correa, por ejemplo, en el 2014 la proforma presupuestaria fue de 36.000 millones de dólares. En el 2015 fue de 34.000 millones de dólares. Luego bajó en el 2016 a 29.000 millones de dólares. ¿Por qué lo hizo? Porque de acuerdo a la opinión pública que él hizo, decía que ante el déficit fiscal que tenía el presupuesto era necesario reducirlo. Es decir, voy a gastar menos. No tengo tanta plata, tengo que gastar menos. Por lo tanto, nosotros consideramos que ante el déficit fiscal creciente que tiene el presupuesto general del Estado, esta proforma presupuestaria que debía presentarse no debería estar sobre los 25.000 millones de dólares. Pero da la casualidad que estamos sobre los 36.000 millones de dólares. Pero ahí viene un caso de lo que usted señalaba. ¿Cómo es posible cuando estamos en austeridad, estamos presentando un presupuesto más alto? ¿Qué es lo que haría normalmente una familia? Si las condiciones el año pasado estuvieron mal, lo que tenemos que hacer en este año es apretarlo un poco o consumir lo mismo. Consumir lo mismo o consumir menos, pero no más. ¿A quién se le ocurre de que ante una situación económica... Me fue mal, me va peor este año y voy a gastar más? Sí, es una situación un poco difícil. Habría que los expertos que están en el gobierno deberían explicarlo, cómo es que ellos justifican esto. Ahora, sale a la palestra, a lo público, a la opinión ciudadana, las declaraciones del presidente en el sentido de que se vendería un avión presidencial, en el que se vendería las propiedades inmobiliarias, en el que se reduciría el 10% a los altos funcionarios del Estado. Pero se ha dicho cuánto se reúne o cuál es la proyección de reunir con estos valores, porque si no se vuelve una cosa como... Parece que la gente se queda contenta con decirles que vamos a quitar sueldos a los que más ganan, que vamos a vender cosas, vamos a tener más dinero, y da una percepción de que estamos mejor, pero se dice cuánto va a recibir el Estado por todas estas medidas. Bueno, es el anuncio que ha hecho el presidente Moreno ayer en la tarde. En realidad lo que él está planteando es unas buenas intenciones, ¿no? Vamos a vender el avión, vamos a vender los autos de lujo, vamos a reducir el 10% a los empleados de alta jerarquía. Bueno, está bien eso, es una forma de reducir gastos, pero efectivamente lo que usted dice es correcto, no hay cifras. Es decir, bueno, la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos es ¿a cuánto asciende estos recortes que va a hacer el gobierno? Si esto va a ser significativo en la crisis económica que estamos, porque de pronto eso puede ser solamente un paliativo para lo que sucede. Pero obviamente hay cosas que el presidente Moreno tiene que seguir haciendo. Esperemos que sea el tiempo que no le ha permitido hacer algunas cosas. Ojalá que en el futuro lo haga mejor. Y por ese tema, ¿quién está planteando la auditoría a la deuda pública? ¿Es confiable una auditoría? Sí, mira, la opinión pública desde hace algún tiempo ha venido insistiendo en la necesidad de una auditoría. Pero no una auditoría solamente a la deuda pública, sino una auditoría a todo el proceso del Correato, que significaría del 2007 hasta el 2017. ¿Por qué razón? Porque el planteamiento que se hace desde la Contraloría, que se va a hacer una auditoría, se lo va a hacer a partir del 2012 hasta el 2017.
Pero del 2007 hasta el 2012 sucedieron muchas cosas en el país. Por lo tanto, nuestra insistencia es que se haga la auditoría, pero la auditoría desde el 2007, porque si no, quedarían algunos cabos sueltos. Es necesario, además de esta auditoría que se está planteando, es necesario que esta auditoría sea hecha por una comisión en donde estén sectores afines y no afines al gobierno, por supuesto, de tal manera que se pueda, que las cifras que den esta auditoría y que arrojen esta auditoría sean lo que el ecuatoriano desea saber. En todo caso, sobre el tema económico continuaremos platicando. Muchas gracias por habernos acompañado. Siempre hay muchas cosas que decir y yo le agradezco mucho y estoy atento a su invitación. Muchísimas gracias, Félix Pilay, catedrático de la Pontificia Universidad Católica. La situación económica del país, ir desmenuzándolo, aterrizándolo, para que el ciudadano común y corriente podamos manejar esos temas y podemos discutir y aportar, porque la economía del país nos termina afectando. Tenemos más información.